Estamos con Germán Coronado, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Germán, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Cuéntanos un poco primero cómo es que ha cambiado el mercado de la venta de libros en el país. Yo entiendo que el crecimiento económico en los últimos años ha traído también una expansión de este mercado, ¿cierto? Es correcto. Se sumaron dos factores. Por una parte, el crecimiento económico que mencionas y por otra, el efecto benéfico de la ley del libro. Porque el nuestro es un campo bastante difícil donde, bueno, el equilibrio a veces no se logra y las empresas desaparecen, ¿no? Claro. Han desaparecido muchas librerías, muchas editoriales como consecuencia de las crisis por las que atravesó el país. Me refiero a las crisis que vienen desde los años 60 en adelante, ¿no? Económicas, socioeconómicas, la violencia, todo esto, la inestabilidad económica y social hizo que desaparecieran muchas librerías y muchas editoriales. Y el año 2003 se promulgó la ley del libro y esto, sumado, pues ya decía, al crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos años, ha permitido que se desarrolle la industria editorial nacional. De acuerdo. Danos un poco de cifras. ¿Qué tanto ha crecido en los últimos años? Yo estimo que ha crecido entre 5 y 6 veces el tamaño que tenía el año 2002. 5 y 6 veces. Sí. Es un montón. Es bastante, claro. Es que en ventas lo estamos viendo. Sí, estamos hablando en volumen de ventas. Es que hay que decirlo, ¿no? Casi había desaparecido la industria editorial. O sea, parece un enorme milagro, pero simplemente es pues, que no había. Claro. Las editoriales nacionales, con contadísimas excepciones, quebraron. Y las librerías, recordemos, tuvimos una magnífica cadena de librerías que era Studium. De acuerdo, también desapareció. Sí. Tenía 40 y pico de locales en todo el país. Una gran red de librerías. Las librerías que hay hoy día, salvo por el Virrey, la Familia y alguna otra más que se me escapa, salvo estas, todas se han compuesto a partir del año 2002 o 2003. ¿No? Entonces, son estructuras nuevas, empresas nuevas que han nacido en alguna medida bajo el amparo de la ley del libro, ¿no? En redes sociales me pedían que te pregunte cómo funciona el negocio de la editorial. O sea, digamos que yo soy un autor, ¿no?, que quiero entrar a este mercado. Explícanos un poco cómo funciona, por un lado, el negocio de la editorial y por otro lado, el negocio, si quieres, de la distribución de las librerías. Sí, claro. Bueno, el editor es el que se encarga de divulgar la obra y utiliza sus medios técnicos, profesionales y financieros. El editor es el que financia, en un sentido lato, todo el proceso del libro, ¿no? Porque el editor le da los libros al distribuidor y al librero a través del distribuidor y finalmente al lector, ¿no? Que llega a sus manos a través del librero. Es una cadena. Conformamos una cadena. En un extremo está el editor, que es el que contrata los derechos con el autor, y en el otro extremo está el público. Entonces el editor lo que hace es, generalmente, tiene un programa editorial que es expresión de su idea, de lo que quiere divulgar, y de acuerdo a este programa editorial selecciona obras que va a financiar dentro de su programa anual, ¿no? Esto es lo que sucede. Entonces el editor lo que hace es recibe manuscritos, nosotros recibimos manuscritos y lo que hacemos es seleccionamos aquellos que consideramos que tienen posibilidad de caminar, hacer su historia editorial y ojalá darnos algunas satisfacciones económicas. Siempre hacemos los libros con la finalidad de obtener una satisfacción económica, pero en un sentido también tal vez tan importante como el anterior, darle al libro una importancia por su contenido, ¿no? De acuerdo. Y cuéntame, ¿ha cambiado también mucho el negocio de la venta de libros en términos de marketing, ¿no? Ahora los libros se promocionan de una manera que no se promocionaba, en la que no se promocionaban hace varios años. Yo creo que también las editoras y probablemente las librerías han aprendido también a vender mejor sus libros, ¿cierto? Ha habido una especialización en los últimos años. Hay que mencionar esto, la globalización, es decir, las comunicaciones, la internet, todo esto ha hecho que el mundo se achique
Y claro, ha habido una enorme dinámica a raíz de este éxito económico del Perú en los últimos 10 años o 12 años y la ley del libro. Muchas casas transnacionales de la edición se han instalado en el Perú. Ajá. Por y ejemplo, se siguen instalando. Es decir, bueno, ya estaban Santillana, el año 2002, si no me equivoco, llegó Planeta, poquito antes de la ley del libro, Norma, qué sé yo, son casas que ahora está con un pie acá y otro afuera, Random House. Se ha formado un consorcio de casas editoriales españolas que han puesto una empresa que se llama Mediterráneo, que distribuye sus obras acá. Entonces hay un intercambio bastante más intenso que el que teníamos antes. Claro. Y todos hemos aprendido en alguna medida de esta internacionalización, esta globalización de nuestra actividad, ¿no? O sea, sí es verdad, hay una mayor preocupación por aplicar técnicas de marketing y saber llegar al lector, porque el lector también se ha vuelto más selectivo, ¿no? Claro, y también las mismas librerías han desarrollado conceptos nuevos para, en fin, y si quieres invitar a la gente a que entre a sus propias librerías, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas que tenemos. Hay muy pocas librerías en el país, si consideramos que somos 30 millones de peruanos, y debe haber pues unas 40 o 50 librerías en el país, no hay más. Claro. Es nada. Ajá. O sea, esa es la gran tarea que nos aguarda en los próximos años como gremio. Necesitamos que la ley del libro, cuyos beneficios concluyen el próximo año, se renueve para que los inversionistas sigan aportándole a este sector y que el libro siga llegando a los ciudadanos. De acuerdo. ¿No? ¿Tú cómo ves la digitalización de los libros? ¿Cómo crees que va a impactar en la venta de libros en el país? A largo plazo, ¿no? Porque en el Perú, en fin, todavía tenemos un rato para eso, ¿no? Pero va un poco lento. Va un poco lento, ¿no? Pero sí. ¿Cómo crees que va a cambiar la industria? Va a coexistir una con otra forma de circulación del libro. Van a coexistir estas dos posibilidades de acceder al libro, y va a impactar, pero creo que va a ser un proceso de adaptación. Creo que hay factores que están frenando el desarrollo del ebook, del libro electrónico, y probablemente uno de ellos sea el problema de la piratería, ¿no? Claro. El Perú tiene desgraciadamente un alto índice de piratería de contenidos intelectuales, contenidos que están protegidos. Y si ya se piratea el libro impreso en papel, imagínate lo que podría ser la piratería de libros digitales, que ya está ocurriendo, ¿no? Ahora, ahí todo, por ejemplo, Amazon ahora vende una cantidad de ebooks impresionante, ¿no? Sí, pero las leyes que rigen en Estados Unidos se cumplen. Acá tenemos una magnífica ley del derecho de autor, pero te puedo decir algo, o sea, en los últimos... Ya tiene 17 o 18 años la ley del derecho de autor 96. Este año cumplimos 18 años con la ley del derecho de autor, que es el decreto legislativo 822, ley 822. Y no hay una sola persona que haya ido presa por infringir por piratear un libro. Por piratear un libro. Es increíble. No, y he recibido hace una semana un escrito judicial donde me comunican que el proceso prescribió, no obstante que había pruebas porque se pasó el tiempo. Ok, ¿no? Perfecto. Germán, muchísimas gracias. Tenemos que solucionar esos problemas. Sí, sin duda. ¿No? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Con todo gusto. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.